Desde que Vladimir Putin decidió transformar su campaña de agresión de una década en una invasión total a Ucrania, ha habido una pregunta en boca de todos. ¿Quién sigue? Aunque los combates siguen en Ucrania, Rusia sufre pérdidas militares inesperadas. Putin y sus aliados han amenazado a quienes ven como parte de los intentos occidentales por limitar a Rusia. Estados bálticos, Polonia y Suecia ya han sido amenazados antes. Pero ahora puede haber una respuesta a la gran pregunta. Ucrania fue primero, Finlandia es la siguiente. Al menos, esa es la impresión que uno obtiene de un artículo reciente del portavoz de Putin, Dmitry Medvedev, que fue publicado por la agencia de noticias rusa TAS el 8 de septiembre. Medvedev es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y un aliado incondicional de Putin, quien fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012. Cuando Putin simulaba preocuparse por los límites de mandato en Rusia, Medvedev ya no era necesario como presidente títere. Así que ahora pasa su tiempo diciendo las cosas que Putin quiere decir, para que Putin no tenga que decirlas él mismo. El 8 de septiembre, Medvedev dijo cosas que sonaban inquietantemente familiares. En su artículo para TASS, Medvedev envió una advertencia a Finlandia declarando lo siguiente: lo principal que Finlandia debe recordar es que cualquier enfrentamiento con Rusia podría llevar al colapso de su Estado. De una vez por todas, eso por sí solo no es fuera de lo común. Rusia afirma que cualquiera perdería una guerra contra ellos si llegara a empezar. Sin embargo, son las justificaciones para hacer estas amenazas las que deberían hacer que el mundo preste atención. Obsesionado con vengarse y decidido a cambiar el resultado de la confrontación soviético-finlandesa de 1939-1940, el liderazgo de Suomi se lanzó imprudentemente al crisol de la guerra. Del lado de la Alemania nazi en el verano de 1941, escribe Medvedev, insinuando que Finlandia fue un antiguo aliado nazi. Él continúa, afirmando que los apetitos agresivos de Helsinki estaban bastante alineados con la postura alemana durante la década de 1940. De nuevo, la intención es clara. Medvedev quiere recordarle al lector que alguna vez Finlandia cooperó con la Alemania nazi. Incluso participó en el devastador sitio de Leningrado, todo lo cual es cierto. Sin embargo, falta mucho contexto necesario en las declaraciones de Medvedev. Al presentar a Finlandia como un estado agresivo y nazi, el portavoz de Putin omite mencionar la guerra ruso-finlandesa, noviembre 1939-marzo 1940, que llevó a Finlandia a acercarse al nazismo. La menciona y luego intenta reescribir la historia afirmando que Finlandia quería revertir el resultado de esa guerra en la cita compartida anteriormente. Medvedev no reconoce que la Unión Soviética inició la guerra con una nación que habría evitado la Segunda Guerra Mundial si hubiera podido. Como señala la Enciclopedia Británica, todo el conflicto con Finlandia que Medvedev menciona varias veces reveló. La brutalidad del pueblo finlandés ocurrió porque la antigua Unión Soviética quería tomar el control de varias partes del territorio soberano finlandés, según dijo Finlandia. No, Rusia lanzó una invasión. Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética en el Tratado de Moscú, cediendo territorio. Se alió con la Alemania nazi al intentar recuperar lo que era legítimamente de Finlandia. Como suele suceder con la propaganda rusa, algunos de los hechos están ahí, pero muchos no lo están. Medvedev, como Putin, es experto en crear versiones alternativas de la historia que omiten cualquier indicio de que Rusia pueda estar equivocada. Medvedev sigue escribiendo, afirmando que Finlandia es rusófoba, lo cual probablemente sea cierto, dada la historia que comparten Rusia y Finlandia, y que la sed de lucro a expensas de Rusia se instaló en las minas finlandesas en la época de Hitler, lo cual es claramente falso. Los espectadores atentos notarán que aquí se forma un paralelo interesante. Medvedev intenta retratar a Finlandia como una nación nazi que no ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial, y un país decidido a hacer todo lo posible para amenazar a la madre Rusia. La existencia de Finlandia como nación soberana puede verse como una amenaza para Rusia. Y es ahí donde todo empieza a encajar. Rusia hizo las mismas afirmaciones de nazismo sobre Ucrania para justificar la supuesta operación militar especial de Putin y sigue haciendo esas afirmaciones. En febrero de 2023, la British Broadcasting Corporation verificó un discurso de Putin donde afirmó varias veces que un régimen neonazi se había establecido en Ucrania.
Después de 2014, eso fue una mentira. En la última elección parlamentaria de Ucrania antes de la invasión de Putin, solo el 2% votó por candidatos de extrema derecha cercanos a los nazis. También cabe señalar que el presidente Volodymyr Zelensky es judío y que miembros de su familia murieron en el Holocausto, añade la British Broadcasting Corporation. En septiembre de 2024, Al Jazeera informó que Putin volvió a repetir sus afirmaciones sobre los nazis. Según dijo, parte de su justificación para invadir Ucrania era proteger a los hablantes de ruso de una dictadura neonazi. Rusia insiste repetidamente en presentar a Ucrania como un país nazi, comparable a Alemania de 1930 a 1945. La idea es muy simple. El mundo odia a los nazis. El razonamiento de Putin es que el mundo lo entenderá si Rusia ataca a un país, siempre y cuando él siga llamándolos nazis. Y ahora, a través de Medvedev, Putin está intentando hacer las mismas afirmaciones sobre Finlandia. Este paralelo con Ucrania es inquietante. Incluso, el ángulo nazi no es el único paralelo en los comentarios recientes de Medvedev sobre Finlandia. El Instituto para el Estudio de la Guerra, indica que Medvedev afirma en su artículo que Finlandia persigue a rusos étnicos, algo que Rusia también ha dicho sobre Ucrania. También habla sobre que Finlandia intenta romper lazos con Rusia, como se ve en su introducción, donde lamenta el destino de los ciudadanos de Suomi que viven cerca de la frontera con Rusia. Solían disfrutar de grandes beneficios gracias a las prósperas relaciones comerciales y económicas bilaterales. Y, de forma natural, dudan en mostrar su enojo por las políticas absurdas que las autoridades finlandesas siguen en su contra, escribe Medvedev. Y en estas palabras, hay otro paralelo con las cosas que Rusia decía sobre Ucrania antes de invadirla. Más allá de todo esto, hay dos palabras que aparecen en el texto de Medvedev que sonarán instantáneamente familiares. Causas raíz. A Putin le encanta usar esa frase nebulosa para justificar su guerra en Ucrania. Cada vez que Putin entra en conversaciones sobre altos al fuego o la paz en Ucrania, utiliza el término causas raíz y afirma que esas causas raíz no han sido eliminadas. Para evitar declarar la paz, Putin se reunió a mediados de agosto con Donald Trump en Alaska y ha seguido haciéndolo desde entonces. Las conversaciones sobre declarar un alto al fuego en la guerra que él inició se volvieron serias. ¿Cuáles son las causas de fondo? Parece variar dependiendo de a quién se le pregunte. El supuesto nazismo de Ucrania es uno de esos casos. Por eso Medvedev intenta hacer ese paralelo con Finlandia. La verdadera causa es que la adopción de valores occidentales en Ucrania amenaza a Rusia al facilitar la expansión de la OTAN. Se han escrito varios artículos sobre el problema de Putin con la expansión de la OTAN más profundamente en Europa. En octubre de 2022, Ken Moskovich escribió un artículo para la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos, en el que reflexionaba sobre cuánto influyó la posibilidad de la expansión de la OTAN en la decisión de Putin de invadir Ucrania. En 2017, según Moskovich, el 69% de los ucranianos apoyaba unirse a la OTAN, según una encuesta de la Fundación de Iniciativas Democráticas. Fue un cambio drástico respecto a 5 años antes, cuando solo el 28% de los ucranianos apoyaba unirse a la OTAN. Esto mostró a Putin que Ucrania se occidentalizaba, lo que lo incomodaba mucho. Un artículo de julio de 2024 publicado por el Instituto Australiano de Asuntos Internacionales afirma abiertamente que la expansión de la OTAN explica muchas de las acciones de Rusia en Ucrania. Tom Switzer escribe que la razón principal de la guerra, o la causa raíz, como tanto les gusta decir a Putin y Medvedev, fue esta expansión. Putin puede tener un impulso imperial, como muchos comentaristas afirmaron en ese momento. Sin embargo, su principal temor era que la OTAN se volviera atractiva para Ucrania, lo que haría que Rusia quedara rodeada de países que considera enemigos. Switzer indica que varios académicos afirmaron que esta expansión era provocar al oso. El oso respondió invadiendo Ucrania con un ataque. Ahora, ¿qué país resulta que se unió a la OTAN, llevando el derecho de defensa colectiva hasta la frontera de Rusia? Finlandia, nación neutral por mucho tiempo, se unió a la OTAN en abril de 2023, tras décadas intentando equilibrar sus lazos con Occidente y Europa. Medvedev lo menciona en su artículo para TASS, lamentando que Finlandia renunciara a una relación mutuamente beneficiosa con Rusia, mientras que, paradójicamente, intenta afirmar que Finlandia se está privando del comercio inherente a esa relación, al mismo tiempo que supuestamente se enriquece. Sin embargo, en su discurso sobre Finlandia,
surgen las mismas quejas que Rusia expresó sobre Ucrania. El país se está occidentalizando mucho. Además, es brutal con orígenes y tendencias nazis actuales. Y solo Rusia tiene el valor de enfrentar y hacer algo sobre las causas de fondo de los muchos problemas que aquejan a Finlandia. Como con Ucrania, Rusia podría verse obligada a actuar por estas causas, amenazando la soberanía de Finlandia. Hay muchos paralelismos en la retórica de Rusia aquí. Y según el Instituto para el Estudio de la Guerra Rusia, ahora está usando a Finlandia como un chivo expiatorio conveniente para todos los agravios que tiene con Occidente. La amenaza de Medvedev contra Finlandia es parte de un esfuerzo del Kremlin por intimidar a estados de la OTAN y justificar posibles agresiones rusas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el asistente presidencial ruso y exsecretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Petrushev, también afirmó el 13 de marzo que Finlandia intentó exterminar a la población eslava. Occidente está haciendo de Finlandia otra vez una base para agredir a Rusia. Antes era Ucrania la que serviría como esa plataforma de lanzamiento. Por eso Rusia tuvo que invadir. Con Ucrania en guerra y Rusia creyendo que puede ganar, la atención se centra en Finlandia. Comparte frontera con Rusia y ha fortalecido lazos con Occidente por su membresía en la OTAN. Finlandia también rechaza a Rusia y ahora es una amenaza, como Ucrania. Euromaidan Press lo declara abiertamente. Eso hace Medvedev con su artículo en TAS. Y lo que se está viendo en los medios rusos respecto a Finlandia en general, se trata de crear las condiciones para que Rusia pueda justificar una guerra futura. También evaluó el artículo del Instituto para el Estudio de la Guerra, afirmando que el Instituto para el Estudio de la Guerra consideró que el Kremlin ahora está aplicando el mismo manual de desinformación a miembros de la OTAN como Finlandia y los estados bálticos. El grupo de expertos destacó que este cambio busca normalizar la idea de un conflicto con la OTAN y preparar el terreno informativo para una escalada. Ese es precisamente el objetivo de Putin. Quiere hacer retroceder a la OTAN. Eso, junto con su deseo de romper la soberanía de Ucrania, fue la causa principal de la operación militar especial. Ahora, mientras Medvedev empieza a usar un lenguaje similar al trazar paralelos entre Ucrania y Finlandia, parece que la campaña de información rusa está comenzando de nuevo. Cabe destacar que el artículo de Medvedev fue publicado por TAS, que es una agencia de noticias rusa. Putin quiere que su gente lea ese artículo. Quiere que vean a Finlandia como una nación de colaboradores nazis que representan una amenaza para Rusia. Porque crear esa ilusión hará que sea más fácil para Rusia justificar su futura invasión ante su propia gente, incluso cuando el resto del mundo condene sus acciones. Quizás Medvedev lo expresa mejor. Mientras construyen una nueva línea Mannheim por revanchismo, preparan infraestructura militar para otra agresión contra Rusia. Para el gobierno finlandés, lo más importante es recordar que enfrentarnos podría acabar definitivamente con su soberanía. Nadie será compasivo con ellos como en 1944, ni a nadie le importará escucharlos. Cuentos de hadas para dormir sobre el movimiento. Como dice el dicho, cita samitatila, obtienes lo que pides. Básicamente le está diciendo al pueblo ruso que Finlandia está buscando pelea. ¿Cómo se podría culpar a Rusia si le da esa pelea a Finlandia? Nada de esto significa que una invasión rusa a Finlandia sea inminente. Putin sería un tonto si ordenara tal invasión mientras sus fuerzas aún luchan en Ucrania, muriendo por miles a cambio de pequeños pedazos de territorio. Sin embargo, el lenguaje utilizado muestra que Rusia prepara una guerra de forma inquietantemente similar a antes de invadir Ucrania. Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿está Finlandia lista para ir a la guerra con Rusia? Numéricamente no lo está, al menos si debe pelear esa guerra sola. Según Global Firepower, que clasifica anualmente a 145 naciones militares en base a varias docenas de métricas, la única ventaja que podría tener Finlandia sobre Rusia es su geografía. Rusia es la segunda mayor potencia militar mundial según Global Firepower, y Finlandia está en el puesto 48. El ejército de Finlandia tiene 24.000 efectivos activos y 870.000 reservistas, ya que el servicio militar es obligatorio. Rusia supera a Finlandia en fuerza de personal. Con 1.32 millones de efectivos y 2 millones de reservistas, estas desigualdades son comunes. Rusia gasta unos 120.000 millones de dólares más al año en su ejército. Cuenta con 4.129 activos aéreos adicionales en su fuerza aérea, sin incluir su gran ejército de drones. Durante la guerra con Ucrania,
Rusia aún cuenta con miles de tanques, vehículos blindados y unidades de artillería, pese a sus grandes pérdidas en Ucrania. En muchos aspectos, Finlandia está menos preparada para luchar que Ucrania, simplemente por ser una nación mucho más pequeña. Estos son solo números, pero en teoría, Rusia debería diezmar a Finlandia si ambos países entran en guerra. ¿Pero lo haría? Aunque el ejército de Finlandia es mucho más débil que el de Rusia, su gente está mentalmente lista para pelear. Esto se evidenció en un artículo de mayo de The Times, que señaló que sisu, palabra finlandesa traducida como coraje o resiliencia, es ahora el lema de la actitud finlandesa. Creemos que el sisu es nuestro superpoder, dijo a The Times un alto planificador de defensa civil llamado Pasi Ratakainen. Vivimos en un clima hostil en Finlandia. Apoyamos a Rusia. Se requiere valor. La disposición a defenderse de Rusia, que Medvedev transformó en una supuesta brutalidad rusofóbica, también alimenta la preparación mental de Finlandia para una pelea. Más del 80% de los finlandeses apoya el servicio militar obligatorio que asegura que gran parte de la población esté entrenada y disponible como reserva del ejército. Y como dijo un funcionario para el Times, tenemos nuestra historia y geografía. Cada vez que nuestro vecino Putin dice algo, nos recuerda que los finlandeses no somos muy buenos para ponernos nerviosos. No es natural para nosotros. Eso refleja la mentalidad finlandesa actual. No te asustes, prepárate, y prepararse es precisamente lo que Finlandia ha estado haciendo, especialmente en 2025, como informó la UNN. El 25 de agosto, Finlandia está haciendo todo lo posible para fortificar la mayor parte posible de la frontera que comparte con Rusia. Parte de esas fortificaciones implica la construcción de una cerca de 124 millas diseñada para enfrentar la oleada de inmigrantes indocumentados que llegan a Finlandia, gracias a las tácticas de guerra híbrida de Rusia, algo que Medvedev tampoco menciona en su artículo de opinión. Una vez más, demostrando cómo Rusia tiende a blanquear su papel en el aumento de las tensiones mientras siempre culpa al otro lado. La construcción de esta valla sigue al cierre de todos los puntos fronterizos en noviembre de 2023. 2 de estos puntos de control reabrieron un mes después, pero los inmigrantes ilegales continuaron entrando en masa. En abril de 2025, la frontera volvió a cerrarse y seguirá así mientras Finlandia perciba amenaza de Rusia. También en agosto, Militani informó que las fuerzas de defensa finlandesas están en proceso de construir un sistema de fortificaciones subterráneas que integra espacios residenciales y de combate en un gran complejo. Estar bajo tierra protege a los finlandeses de drones, artillería y armas que Rusia podría usar en una futura guerra. Como indica Militani, Finlandia construye defensas subterráneas basándose en lecciones de la guerra en Ucrania. Finlandia no tuvo que leer las palabras de Medvedev para saber que Rusia prepara una invasión. Ya lo sabe y se está preparando. Sin embargo, esto no bastaría para que Finlandia resistiera el poderío militar ruso el tiempo necesario para vencer. Pero ahí es donde entra en juego el problema de las causas fundamentales del que a Rusia le gusta hablar. Putin invadió Ucrania en parte porque le preocupaba que el país se uniera a la OTAN. En el caso de Finlandia, ahora tiene que lidiar con un país que forma parte de la OTAN, y uno que, irónicamente, no lo habría sido de no ser por la guerra en Ucrania. Como miembro de la OTAN, Finlandia está protegida por el artículo 5, que establece que todos los miembros defenderán a cualquier miembro atacado en su territorio. Eso, más que cualquier otra cosa que Finlandia esté haciendo para prepararse, puede ser lo que finalmente evite cualquier consecuencia. En los intentos de Rusia por desacreditar a Finlandia, como hizo con Ucrania. Finlandia también ha sido muy activa en su membresía en la OTAN. El Kiev Post indica que la OTAN abrió un centro regional de mando de fuerzas terrestres en Micheli, cerca de la frontera con Rusia. En los últimos 2 años ha participado activamente en ejercicios de la OTAN, lo que Putin denuncia como provocaciones. Al ignorar que fue Rusia quien causó la participación de Finlandia, las palabras de Medvedev revelan el pensamiento de Putin. El líder ruso ya piensa en un posible conflicto con Finlandia y usa a su portavoz para justificarlo desde ahora. Finlandia está preparada por la mentalidad única de su gente y las acciones tomadas para protegerse con su membresía en la OTAN desde la invasión a Ucrania. Mientras Finlandia se prepara para pelear, Polonia ya está en una. A principios de septiembre, Rusia lanzó una gran incursión de drones en Polonia. Para todos los efectos prácticos, eso es un ataque a un miembro de la OTAN.
Mira nuestro video para saber qué pasó y suscríbete a El Show Militar para más información sobre cómo la OTAN en Europa se prepara ante una posible guerra con Rusia.